Datos, datos, datos. El mundo está lleno de datos. Los datos nos rodean, nos invaden, nos asedian, pero la estadística viene en nuestra ayuda. Sirve para organizar los datos y sacar la información relevante para lo que nos interesa conocer. En general, una variable independiente X, por ejemplo, el nivel de estudios, puede influir en una variable que llamamos dependiente o Y, el nivel de renta. Esa es la relación que nos gustaría estudiar. Para estudiar la relación entre variables, uno de los métodos es la regresión, a la que dedicaremos el siguiente videotutorial. La relación entre variables puede ser muy sencilla. Aquí tenemos en el eje horizontal una variable x con un valor 10 que se corresponde con un valor y solamente un valor de la variable y, 47 con tanto, con algo. Pero la relación puede ser bastante más complicada. Aquí para el valor de x, 36, podemos tener ese valor de y o ese o quién sabe. La cuestión es la siguiente. ¿Sería posible sustituir esa sopa de puntitos por algo un poco más manejable? ¿Qué sé yo? Una recta, por ejemplo. Pues sí, eso es lo que llamamos un modelo de regresión lineal. La variable respuesta explicada a partir de una variable independiente o explicativa y un término de error. Para cada valor de la variable independiente tendremos entonces un valor real y un valor sobre la recta de regresión. Ese punto es mi dato, el que de verdad tengo, pero para esa x la recta me está dando otro valor distinto. Eso es lo que llamamos error o residuo. Un criterio entonces para construir nuestra recta sería minimizar la suma de los errores, pero esto tiene un inconveniente. Los errores con signo positivo se compensan con los errores con signo negativo. Entonces no vamos a minimizar la suma de los errores, sino la suma del cuadrado de los errores. Este es el método de los mínimos cuadrados que se debe a Carl Friedrich Gauss. La cosa se anima cuando nos preguntamos por el valor de más de una variable respuesta, a partir de más de una variable explicativa. Eso es lo que se conoce como modelo de regresión múltiple. En esencia es lo mismo, lo único que en lugar de tener una sola x, pues tenemos varias, que son las variables independientes. A esto también se le denomina recta de regresión, aunque en rigor no es ninguna recta, es un hiperplano. Sea en el caso simple o sea en el caso múltiple, nuestro modelo de regresión tiene que cumplir 4 hipótesis o condiciones, 4 como las estaciones, 4 como los elementos de los antiguos griegos, como los jinetes del Apocalipsis. Primera hipótesis o condición, linealidad. Si la relación entre x e y tiene forma de ovillo, pues parece un poco ridículo intentar ajustar una recta. Segunda condición, gran palabra, homocedasticidad. Esto quiere decir que la varianza de los residuos tiene que ser constante. Tercera condición, independencia. Los residuos tienen que ser independientes unos de otros. Uno no puede proporcionar información sobre otros. Y cuarta hipótesis, normalidad. Los residuos siguen una distribución normal. Luego veremos cómo se comprueban estas cosas. Si no se cumplen las hipótesis, primera opción, llorar. Segunda, buscar otra técnica. Tercera, realizar una transformación de los datos. En principio, cualquier transformación valdría, pero nos vamos a limitar a estas 4 que suelen funcionar para casi todos los casos. Y una vez que tenemos nuestro ajuste en un nivel razonable, ¿cómo podemos valorar si es bueno o es malo? Para eso contamos con el coeficiente R² o coeficiente de determinación, que indica el porcentaje de la variación de y, que es explicada por x. Pero esto tiene un problema, que cuando aumentan las variables, el número de variables R² aumenta solo, aunque las variables no sean significativas. Por eso definimos el coeficiente de determinación corregido o ajustado. Vamos a ver un ejemplo. Nuestra variable respuesta, las víctimas mortales por violencia de género, que queremos explicar
a partir de una serie de variables, denuncias llamadas al 016, número de matrimonios, sean católicos, de otra religión o civiles, órdenes de protección, población femenina y población total. Lo primero que tenemos que hacer al acometer un modelo de regresión múltiple es el análisis exploratorio, que realizamos mediante esta matriz de dispersión. ¿Qué es una matriz de dispersión? Pues una representación gráfica de todas las combinaciones posibles entre variables. Como nuestra variable de interés es víctimas, podemos fijarnos en esa columna, donde tendremos víctimas en el eje horizontal y cada una de las variables en el vertical, o en esa fila, donde tendremos víctimas en el vertical y las variables en el horizontal. ¿Qué vemos con esta representación? Que sí que parece existir una relación lineal coherente entre víctimas y el resto de las variables, pero hay una gran acumulación en la parte baja de la escala, lo que nos informa de que habrá que hacer alguna transformación de variables. Visto que la linealidad es una hipótesis plausible, realizamos una regresión con todas las variables y evaluamos la linealidad mediante el gráfico de valores predichos frente a residuos. Si hubiera linealidad, habría una dispersión aleatoria de los residuos. Vemos que eso no ocurre. Tenemos un mal ajuste lineal. Si miramos los gráficos de residuos frente a valores de las otras variables, observamos un comportamiento similar, como podemos ver, por ejemplo, en estas cuatro. Los datos no tienen un comportamiento lineal y no son homocedásticos, los residuos se separan, las varianzas son distintas. Solución: llevar a cabo una transformación de los datos. Probamos con el logaritmo neperiano de las variables independientes. Y en todas vamos a encontrar un patrón similar a este. Los puntos se dispersan, pero aparecen patrones curvos más o menos acusados. Y si transformamos también la variable respuesta, entonces sí que conseguimos mejorar la linealidad y la homocedasticidad de los datos. ¿Para todas las variables? Pues no, porque si nos fijamos en el número de matrimonios, siguen apareciendo patrones curvos bastante acusados. Probamos entonces otra transformación, la raíz cuadrada, y así vemos que efectivamente se produce una mejora de linealidad y de homocedasticidad. Ya tenemos nuestras variables preparadas. El siguiente paso es el análisis de significatividad. ¿Qué es una variable significativa? Pues una variable que sirve para algo, básicamente aquella que aporta información sobre i no incluida en el resto de las variables. Por tanto, interesa incluirla en la regresión. ¿Y cuál es el criterio para que sea significativa? Que los coeficientes de las variables, nuestras betas, sean igual a 0. ¿Qué pasa si la beta es igual a 0? Pues que cualquier valor de la variable multiplicado por 0, 0. ¿Cuánto aporta a la i? 0. Hacemos entonces el contraste de betas igual a 0 frente a betas distinto de 0. En nuestro modelo, una vez introducido en cualquier programa informático, obtenemos la siguiente salida. Aquí, ¿qué hay que mirar? Aparte del R cuadrado ajustado, partimos del 82,10%, que es bastante alto. Es interesante los coeficientes de la estimación, las betas, y lo que llamamos p-valor. ¿Cuál es el criterio de significatividad? Que ese p-valor sea mayor de 0,05. Si es mayor, la variable es no significativa. Buscamos entonces la variable con mayor p-valor, en este caso la población femenina, y la eliminamos del modelo. Pasamos entonces a un modelo cuya R cuadrado ha subido al 82,47 y buscamos la variable con mayor p-valor, en este caso la población total, que resulta no significativa. Así iríamos eliminando variables hasta llegar a un modelo con todas las variables significativas, y en este caso con un R cuadrado del 83,43%. Nuestro modelo entonces es función de 4 variables significativas, denuncias llamadas al 016, matrimonios civiles y matrimonios de otra religión. Pero no hemos terminado.
Una vez que tenemos ya nuestro modelo, hay que realizar la diagnosis, que es volver a comprobar las famosas 4 hipótesis de partida. Linealidad, con el gráfico de residuos frente a valores predichos. Como la distribución es al azar, se cumple. Homocedasticidad, mediante los gráficos de cada una de las variables, y vemos que hay una distribución aleatoria, se cumple. Independencia, mediante el estadístico de Darwin-Watson. Si es mayor de 0,05, podemos admitir la independencia, y en este caso es de 0,9. Y la normalidad. Hacemos un contraste de los residuos con el test del H cuadrado. Un p-valor alto, en este caso de 0,28, indica que son normales. Pues este es el modelo que podemos considerar definitivo con nuestros datos. Vemos entonces que hay 2 variables que influyen en las víctimas aumentándolas, sobre todo denuncias. Y hay 2 variables que influyen en la reducción de las víctimas, sobre todo llamadas al 0,16. Como la relación es logarítmica, querría decir que un aumento del 1% en las denuncias llevaría un aumento del 1,35% en el número de víctimas. Fijándonos en las llamadas, un aumento del 1% en las llamadas llevaría a una disminución del 0,63% en el número de víctimas. De este estudio parecen desprenderse 2 conclusiones. La primera, que la ayuda prestada por el 0,16 es relevante para la protección de las víctimas. La segunda, que la denuncia simple puede ser contraproducente y debería ser acompañada de otros medios de protección. Esos medios de protección existen. Luego sería conveniente haberlos incluido en el modelo como otras variables, las órdenes de alejamiento o el número de dispositivos de control existentes. ¿Alguien se anima? Muchas gracias.